Hola amigos, buenas tardes, sean bienvenidos a su canal Polimen Noticias. Antes de comenzar amigos, les pido de favor que nos regalen su like, compartan y suscríbanse si les gusta la información. Bueno amigos, pues el día de hoy les traemos todo lo relacionado a lo de que es el caso Bartlett amigos. Vamos a ver qué es lo que pasó y cómo está el rollo y todo lo que está haciendo para rescatar a la CFE. También vamos a ver amigos lo que es el respaldo que le da López Obrador a Bartlett amigos. Y también vamos a ver en una nota final, que pues resulta que López Obrador habló ya con Bartlett acerca del fraude del 88. Cuando él fungía como secretario de Gobernación, cuando estaba en el gobierno Miguel de la Madrid, acerca de aquel famoso fraude en las elecciones que puso a Salinas de Gortari en la presidencia. Bueno, comenzamos con esta nota de la revista Polemon amigos, que comienza así y se titula: el caso Bartlett, el rescate a la CFE y el enojo neoliberal. Veamos. Desde que era chico, Manuel Bartlett representaba para mí al PRI más rancio de sí, más al que debía detestar, más al que le había hecho mucho daño al país. Y tenía motivos, había sido secretario de Gobernación en tiempos de Miguel de la Madrid. Según la historia oficial de la izquierda, lo que después fue el PRD y de la derecha el PAN, él había operado el fraude electoral con la caída del sistema y había permitido el ascenso de Carlos Salinas de Gortari. Si además estaban sus modos autoritarios, la sospecha de su anuencia al asesinato del periodista Manuel Buendía, lo de la guerra sucia, lo peor del régimen autoritario del PRI. Tenía motivos para detestarlo, para decir, él no debe estar en este camino de la transformación del país. Él es una rémora, pues esto es lo que siempre se pensó de Manuel Bartlett amigos. Dice, pero después Bartlett comenzó a representar la lucha por la soberanía energética. En la Cámara de Senadores fue fundamental. Sus discursos acerca de la defensa de Pemex como industria nacional eran fuertes, directos, contundentes. Vemos amigos que Manuel Bartlett se pudo reivindicar de ser uno de los personajes que, pues no más odiados, pero sí más repudiados por lo que es todas las personas que pues en aquellos tiempos veían lo que es la política, se sumergían en estos temas, pues no lo podían ni ver amigos. Recordemos que antes la mayoría del pueblo no estaba politizada. Ahorita son otros tiempos amigos, pero en ese entonces era repudiado Manuel Bartlett. Bueno, veamos. Se transformó en un aliado de esa lucha que es fundamental para la soberanía nacional y para la independencia del país. Hablaba de los neoliberales que querían privatizarlo todo, debatía, ganaba en los argumentos. Si uno lo escuchaba sin saber que era Bartlett, se emocionaba con las palabras a favor del rescate de Pemex y en contra de los ladrones neoliberales. Bueno, yo les puedo decir que a mí me llegó a pasar cuando llegué a escuchar algunos discursos de Manuel Bartlett, hasta después, mi padre en paz descanse amigos, él me decía, es que él fue el autor del fraude del 88, cuando en aquel entonces había ganado Cuauhtémoc Cárdenas amigos, porque incluso llegaron a la Cámara de Diputados y Senadores con puños de boletas quemadas amigos. Bueno, continuamos. Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y comenzó a anunciar a quienes conformarían su gabinete ampliado, uno de los nombramientos más criticados fue el de Manuel Bartlett. Recordarán amigos que todo mundo lo señaló precisamente por aquella caída del sistema del 88. Dice, a mí me entró la contradicción, no lo quería porque para mí desde chico él era una de las representaciones del viejo PRI, pero por otro lado sabía que Bartlett, por su experiencia y su conocimiento, sería un buen director de la Comisión Federal de Electricidad. El nombramiento causó enojo en ciertos sectores obradoristas y era entendible, pues obviamente amigos, todo lo que volviera a PRI era repudiado amigos. Bueno, sigue siendo, dice, hasta justificado, dice. ¿Qué caso? ¿No había otra persona capacitada para rescatar a la CFE?
¿Qué acaso entre todos los simpatizantes de AMLO no había nadie capaz de sanear a esa empresa tan importante para México? Pues obviamente todos nos preguntamos eso. ¿Por qué ponía a Manuel Bartlett? Pero después vimos que está haciendo buen trabajo, amigos. Ahora está inmiscuido en este caso de que lo están acusando de que mintió en su declaración 3 de 3. Continuamos, dice. La CFE para los neoliberales era una empresa que debía privatizarse y si no se podía del todo, al menos contratar vías para ello. Y así lo hicieron. Abrieron la generación de electricidad a capital privado, amigos. Y eso fue lo que nos afectó tanto. Dice, y así lo hicieron, dice, abrieron la generación de electricidad a capital privado, otorgaron contratos abusivos de construcción de ductos e infraestructura, en fin, privatizaron casi todo sin llamarlo privatización, lo que es peor, amigos. Si lo hubieran privatizado, México no se hubiera endeudado tanto con la empresa de CFE, pero qué bueno que no privatizaron la Comisión Federal, amigos. Porque si esto hubiera pasado, estaríamos ahorita pagando infinidad de dinero por lo que es la electricidad, amigos. Dice, cuando llegó AMLO a la presidencia y Bartlett a la CFE, lo que encontraron fue un verdadero cochinero. Contratos que incapacitarían a la CFE para operar y que la llevarían a la ruina, mientras ciertos empresarios privados ya muy ricos se hacían más ricos con esos acuerdos injustos que eran en realidad un robo. Y vemos, amigos, cómo hicieron todo esto. Prácticamente no empeñaron Comisión Federal de Electricidad, empeñaron la mayor parte del presupuesto para lo que es energía, porque todo lo que se iba de recursos para lo que es CFE prácticamente se estaba pagando. ¿Por qué? Por unos ductos que ni siquiera estaban trabajando. Dice, es decir, la herencia de los gobiernos neoliberales, así es. El trabajo que ha hecho Bartlett es excepcional. Ha logrado en poco tiempo detener contratos que ponían en riesgo la viabilidad de la comisión. Y eso lo saben quienes le han apostado a la privatización de la CFE y quienes tienen interés ahí. Por eso el reportaje publicado en el portal de Carlos Loret de Mola, en el que se afirma que Manuel Bartlett tiene millonarias residencias en la Ciudad de México y que al no reportarlas en su declaración patrimonial mintió y debe ser retirado de su cargo. Pues como siempre, amigos, salen los chayoteros, los neoliberales, a atacar a todo el que esté con López Obrador. Le sacan por un lado, le sacan por otro. Yo sinceramente, yo puedo meter las manos por López Obrador, por los demás no, pero en este caso, amigos, yo veo que Manuel Bartlett está haciendo muy buen trabajo, amigos. Si esto que le están diciendo fuera cierto de que tiene propiedades que no declaró, entonces sí, ahí cambiaría la cosa. Sería ver qué fue lo que pasó, por qué no reportó y en un dado caso, pues que López Obrador aplique el castigo correspondiente, amigos. Bueno, continuamos. Dice, no me agrada Manuel Bartlett, huele al viejo PRI, huele a heridas que no se curan en la izquierda, pero también hay que reconocer que en la CFE ha hecho un papel importante y está luchando para que esta empresa, que también debe ser palanca de desarrollo en el país, deje de ser juguete a privatizar y se convierta la empresa que apoye el desarrollo del país. Pues sí, amigos, porque aquí lo que es CFE y lo que es Pemex eran las empresas que le daban gran parte del presupuesto al gobierno federal, simplemente que nunca lo vimos porque los anteriores gobiernos solo se dedicaban a robar a manos llenas y nadie podía hacer nada, porque si empezabas a buscarle te amenazaban o te desaparecían, o en un dado caso te vetaban completamente para que no te dieran trabajo en ninguna parte. Esto era lo que hacían el régimen neoliberal. Simplemente si tú te metías con ellos exigiendo algo justo, aunque fuera así, ¿qué es lo que hacían? Pues prácticamente destruían tu vida, lo que ya en este gobierno no está pasando, amigos. Continuamos, dice.
¿Es verdad que mintió Bartlett en su declaración? Él lo ha negado. Hay una investigación en curso de la Secretaría de la Función Pública y, sin duda, se determinará si es verdad o no el reportaje del portal de Loret de Mola. Lo que sí es que los intereses que Bartlett está golpeando desde CFE son muy fuertes y no se tiene el corazón para hacer lo que sea. O sea, no se tienta el corazón, amigos. Él hace todo con tal de defender lo que es la independencia energética de nuestro país. ¿En dónde? En el puesto que tiene en la CFE, amigos. Por eso tanto lo están atacando y le están buscando, porque detrás de todo esto hay personas que no quieren que se sepa que ellos están detrás de todos estos fraudes, todos esos contratos leoninos. A alguien le estaba sacando provecho, y como están cerca de descubrir quiénes fueron, pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Inventar o buscarle a ver qué pueden achacarle para desacreditar el trabajo que hace Manuel Bartlett, e incluso podría ser que busquen despedirlo para que pongan a alguien que no se meta con ellos. Bueno, vamos con la siguiente nota que nos presenta Tribuna, amigos, que dice así: AMLO respalda a Bartlett. Los adversarios creen que somos iguales. Bueno, acerca de este título, amigos, yo les puedo decir una cosa. AMLO tiene la mirada bien puesta en todas las secretarías. Siempre está al pendiente de lo que se está haciendo. Y si él está respaldando a Manuel Bartlett, quiere decir que López Obrador ve que se está haciendo un buen trabajo en la Comisión Federal, amigos. Pero sencillamente no hayan cómo desacreditar a todas las personas que hacen un buen trabajo en el gobierno de la Cuarta Transformación, amigos. Veamos la nota, amigos. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Ello luego de que la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación por sus bienes patrimoniales y consideró que eso es un ataque de sus opositores. Obviamente esto es seguro, no es que lo crea, así es. ¿Qué es lo que ha hecho Loret de Mola siempre? Apoyar a los conservadores, apoyar a los neoliberales para que se siga sacando dinero a manos llenas. Y es así, ¿por qué? Que Loret de Mola era uno de los más grandes chayoteros del sexenio pasado, amigos. Continuamos. Durante su conferencia de prensa matutina, se le cuestionó al mandatario sobre el expediente que abrió la Secretaría de la Función Pública contra Bartlett Díaz. Esto, luego de la investigación del periodista Carlos Loret de Mola, en la que se presume que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, el funcionario se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos. Bueno, esto es lo que han estado diciendo, amigos, pero López Obrador está respaldándolo, porque yo pienso que esto solamente es circo que está haciendo los neoliberales para que el pueblo deje de confiar en la Cuarta Transformación. Pero para eso estamos aquí, amigos, en los medios de las redes sociales, para que la gente se entere de lo que está pasando y por qué lo están haciendo, amigos. Continuamos. López Obrador expresó que esos intentos de desprestigio no prosperarán, que respetarán el derecho de disentir y se va a investigar todo. Esto, amigos, solamente lo dice una persona que no tiene miedo de nada, porque sabe que las cosas están bien en cuanto a lo que le están imputando, amigos. Veamos. Podría parecer un contrasentido, porque nuestros adversarios, los que se dedicaron a saquear, que ahora son opositores, quieren confundir y hacer creer que somos iguales, y no es así. Esto fue lo que comentó López Obrador, y es completamente cierto, porque cuando ustedes habían visto un gobierno que esté visitando los pueblos más alejados, un gobierno que esté dándole prioridad a lo que son la gente más pobre. Muchas personas dicen, no, es que a mí no me ha llegado ayuda, yo no veo la diferencia, pero
Si no ves la diferencia, si no ves el cambio, es porque no eres de las personas más pobres. Si tú piensas que el no poder pagar lo que te gusta es ser pobre, imagínate la gente que no tiene ni siquiera para hacer 2 o 3 comidas al día. Bueno, continuamos, amigos. Dice, el mandatario señaló que los reportajes tienen que ver con los grupos de interés creados que lucraron con la llamada política neoliberal, que por eso atacan a Bartlett. Y en esto estoy completamente de acuerdo, amigos, porque así lo han hecho desde siempre. Cualquier persona que intente tocar los intereses de las personas con dinero aquí en México, ¿qué es lo que hacen? Desacreditarlo, atacarlo y buscar la manera de destruirle la vida. ¿Para qué? Para que los demás que están viendo ni siquiera se atrevan. Por eso tenemos que estar confiando en la cuarta transformación y apoyando con todo, amigos. Bueno, vamos con la siguiente nota de Político MX, amigos, acerca de lo que fue el muy mentado fraude electoral del 88, aquella caída del sistema que le dio la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación, lo que fue en el periodo del expresidente Miguel de la Madrid, amigos. Bueno, continuamos con la nota, dice así. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que si ha hablado con Manuel Bartlett, dice, sobre el supuesto fraude electoral de 1988 que permitió la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Dice, sí, ya hemos hablado muchas veces, él ya lo ha explicado muchas veces. Yo le tengo mucho respeto al licenciado Bartlett. Lo anterior ante los cuestionamientos de la prensa en la conferencia mañanera de AMLO. Los reporteros insistieron en que Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno de López Obrador, esto respondió el expriista. Respecto a la caída del sistema, con la participación de Diego Fernández de Ceballos, escuchen, que es el autor de la frase, yo demandé a una persona cercana a Calderón por señalamientos de que yo había hecho fraude. Fue un juicio largo que duró 6 años y gané. Bueno, todas esas pruebas, caída del sistema, es un caso jurídico, ahí están. Todas esas pruebas está descrito en el libro. Dice, cabe recordar que durante los comicios para renovar la presidencia en el 88, Bartlett se desempeñó como secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid. Ambos fueron señalados por operar para imponer a Carlos Salinas de Gortari como el ganador. Esto derivó en reclamos y protestas de la oposición que alegaba fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, amigos. Y esto fue lo que les comenté, amigos. Precisamente aquella caída del sistema donde parece ser que lo que fue Carlos Salinas de Gortari gana la presidencia a costa de un fraude. Bueno, amigos, eso es toda la información que les traigo por este video. Los invito a que se suscriban, compartan, denle like al video si les gustó la información. Recuerden, amigos, que en este su canal subimos videos todos los días. Que pasen buena tarde, les mando un saludo y un abrazo, amigos, y los invito al cóctel de noticias hoy a las 10 de la noche, como todos los días, amigos. Que tengan buena tarde, nos vemos en la nochecita o en otro video, amigos. Bye.